Buenas, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por esta linda invitación que nos dan para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quisiera que oremos en este momento. Bendito Dios, alabado sea tu nombre. Gracias por tus bendiciones, tus maravillas. Especialmente gracias por la vida y la salud. Queremos pedirte, Padre, en esta hora que nos acompañes con el poder de tu Espíritu a estudiar y meditar y abrir tu palabra. Háblanos con poder en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta hora quisiera compartir con ustedes un mensaje interesante que lleva como título La madurez en nuestra vida espiritual. Y en el libro de Job, el capítulo número 1, dice la palabra de Dios, versículo número 1, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros leemos allí en el libro de Job, el capítulo 1, versículo 1, leemos que este hombre era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto significa no que él no cometía errores, que era un hombre que andaba perfectamente. No, lo que significa allí o lo que quiere decir el escritor es que Job era un hombre maduro espiritualmente. Y a través de la historia de Job nos vamos a dar cuenta cuál era su madurez espiritual. Luego dice que este hombre le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Interesante, ¿verdad? Saber que Job también fue un excelente padre. Y luego dice más abajo que era un hombre adinerado en el versículo número 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Así que este hombre, entonces, vamos a repasar, era un hombre perfecto, un hombre maduro espiritualmente. Número 2, tenía 7 hijos y 3 hijas. Y número 3, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía muchas posesiones. Ahora, nos dice la historia que un día, en el versículo número 7, acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Luego dice el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Interesante las palabras que le dice Jehová allí a Satanás, que si no ha considerado a su siervo Job, que no hay otro como él, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal, un hombre recto. Así que era un reto para Satanás. Ahora mira lo que le responde Satanás a Jehová y le dice lo siguiente de nuevo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, Satanás le dice a Jehová, mira, Job te teme a ti por un interés. Te teme por interés. Te le has dado riquezas, le has guardado, le has protegido, le has dado grandes bendiciones y por eso Job teme a ti. O sea, Satanás le quiso decir a Dios, él te teme por un interés. Pero vamos a ver la historia que nos muestra. Luego dice que Dios le da el permiso a Satanás para que entonces se meta en la vida de Job o comience a tentar a Job, en otras palabras. Pero es interesante allí cómo el enemigo ataca. Lo principal que ataca en la vida de Job es su vida o sus cosas materiales. Y vemos allí que él ataca primero en lo material en la vida de Job y luego llega una noticia donde allí dice el versículo número 13, un día aconteció que sus hijos, dice el 14, y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada,
solamente escapé yo para darte la noticia. Luego nos dice allí el versículo número 15, dice el 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así que primera noticia, segunda noticia, viene una tercera noticia. Y dice, aún estaba hablando, el versículo 17, cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Allí nos damos cuenta ahora, mis apreciados, que la lucha y la dificultad de Job aumentó. El enemigo atacó principalmente las cosas materiales de Job porque Satanás pensaba que Job tenía su confianza en las cosas materiales. Pero viendo que no hay ninguna respuesta, que Job no se desanima, sino que sigue creyendo y confiando en el Señor, ahora él entonces ataca a su familia. Dice que después de estas 3 noticias viene una cuarta noticia y dice el versículo 17. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, el 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos entonces que Satanás comienza atacando la vida o las cosas materiales de Job, porque él pensaba que Job tenía la confianza puesta en las cosas materiales. Luego nos dice la palabra de Dios, allí en el versículo 18, 17 y 18, nos habla y nos muestra que Satanás ahora ataca la familia. ¿Por qué? Porque Job amaba a sus hijos, era un hombre que amaba, que oraba, que cuidaba a sus hijos. Y por esa razón, Satanás ahora viene y ataca la familia. Ahora mueren sus 7 hijos, y sus 3 hijas. En total, 10 muertos. Imagínense ustedes noticia tras noticia. Fue noticia tras noticia. Vemos allí, no fue que pasaron los meses, pasaron los años, sino que era una noticia tras otra. Sin embargo, dice, a pesar del dolor de Job, a pesar del sufrimiento, a pesar de las pérdidas allí, de lo material y allí también de la pérdida de sus hijos, dice el versículo número 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué interesante la historia de Job allí, mis apreciados, donde nos muestra y nos enseña que la madurez espiritual de Job, si Job no hubiese sido un hombre espiritual o un hombre maduro espiritualmente, fácilmente se hubiese desanimado y desalentado con cada noticia que llegó a su vida. Pero Job estaba claro y Job sabía, Job entendía que la confianza que él tenía no debía ser en lo material, no debía ser en su familia, sino definitivamente su confianza debía estar completa y enteramente en Dios. Allí hubo una madurez espiritual. Mis apreciados hermanos, amigos, el llamado de Dios en esta hora es que tú y yo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pérdidas, que tú y yo podamos ser maduros espirituales en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Y qué interesante es que Job se mantuvo firme y fiel a pesar de todo lo que vino a su vida. No sé qué estás pasando en este momento. No sé cuál sea la situación que estás viviendo en esta hora, pero sí quiero decirte que Dios desea y anhela que tú y yo podamos ser maduros espiritualmente y que en medio de la prueba y que en medio del dolor, tú y yo podamos adorar a Dios así como lo hizo Job. Dios te bendiga, Dios te guarde.